la pecaminosidad humana. ¿Qué vamos en esta mañana a hacer? Vamos a desarrollar una conferencia para examinar lo que enseña la psicología, la famosa autoestima y lo que enseña la Biblia. Vamos a ver el diagnóstico de Dios y la medicina de Dios para los problemas y para la conducta humana. Y la forma como la psicología secular y humanista y a través de la autoestima ha tratado de usurpar las enseñanzas de la Biblia. Y como estas enseñanzas que vienen del mundo, principalmente de un hombre llamado Sigmund Freud, son tan sutiles que hay cristianos que no han podido todavía discernir el engaño que existe y el fundamento ateo que existe detrás de estas filosofías, porque no es ciencia, son filosofías humanistas. En 1 Corintios capítulo 2, versículos del 11 al 16, encontramos estas palabras. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué pasaje más extraordinario y más profundo nos presenta Dios en esta mañana. La disciplina secular o la psicología cristiana está basada en asunciones paganas y fundamentada en el evolucionismo de Carlos Darwin. Y la psicología secular solo es capaz de tratar con los problemas humanos de manera temporal y superficial. Sigmund Freud, el doctor vienés y que se le conoce como el padre de la psicología moderna, era un humanista ateo. Sigmund Freud era un humanista ateo que desarrolló la psicología para sustituir la religión. Era un hombre amargadísimo en contra de Dios y en contra de la religión. Entonces él, desechando el diagnóstico de Dios en la Biblia, que acabamos de leer en 1 Corintios 2:11, donde dice la Biblia, ¿quién de los hombres puede conocer al hombre? ¿Quién puede conocer los problemas inherentes y recónditos y escondidos de mi mente? Ni mi esposa los conoce, ni menos el psiquiatra y el psicólogo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el único que conoce la condición humana y el único que sabe cuál es el problema del ser humano es Dios, es nuestro creador. Si yo traigo un carro Volkswagen y lo llevo a la Chevrolet, me dicen los de la agencia Chevrolet, nosotros no diseñamos este motor. Llévelo usted con la agencia Volkswagen porque ellos saben por qué está tosiendo el coche, por qué está echando aceite, por qué esto aquello, ¿verdad? Nosotros diseñamos otro motor que no es el Volkswagen. Si nosotros tenemos problemas de conducta, si tu hijo tiene problemas de conducta, no lo voy a llevar al psicólogo, porque el psicólogo no es el que conoce cuál es el problema de mi hijo. Si yo quiero saber el problema de conducta, por qué mi hijo actúa de esa manera, o tu hija, o mi esposa, o yo mismo,
¿Por qué tengo una conducta anormal? Tenemos que recurrir al Creador de los cielos y de la tierra. Solo Dios nos puede dar la radiografía, el diagnóstico exacto de cuál es el problema del ser humano. Freud divorció la antropología. La antropología es el estudio de los seres humanos, de la dimensión espiritual. O sea, Freud no hizo caso de la Biblia, no hizo caso de Dios, no hizo caso, y él comenzó a creer que el problema humano se encontraba en la psique, en la mente. Y la Biblia nos muestra que el problema humano de conducta trasciende la psique y la mente. Es mucho más profundo que la meramente. El problema espiritual del ser humano está en el espíritu. Y cuando no se toma en cuenta la dimensión espiritual del ser humano, nos quedamos totalmente cojos, nos quedamos totalmente obstaculizados de poder ir más allá en el diagnóstico que Dios nos ofrece. Freud se divorcia de todo lo que es espíritu, de todo lo que es Biblia, y él con sus análisis o su famoso psicoanálisis comienza a pavimentar el camino para las teorías ateas del siglo XX, humanistas y racionalistas acerca de la conducta humana. Friedrich Nietzsche, Adolfo Hitler, José Stalin, Mao Zedong se basaron en su filosofía humanista, sangrienta y asesina en la evolución de Carlos Darwin y en la teoría de Sigmund Freud. El problema humano está en la conducta externa, el medio ambiente. Si ese niño creció con padres divorciados, si ese niño creció en Tepito, que es el barrio en México, ¿verdad?, más popular. Si ese niño vio un papá con un mal ejemplo, pues el niño se convierte en un asesino. Y el problema del niño no es que cambie su vida, ni tampoco su espíritu. El problema del niño es su autoestima. Él tiene que comenzar a considerarse, amarse un poco a sí mismo. Hay que cambiar su conducta a través de chochos o de pastillas tranquilizantes. Pero el problema del ser humano no es mucho más grave que eso. Esto fue lo que dio principio a lo que se llama actualmente los derechos humanos, donde muchos de los derechos humanos, que son muy buenos, gracias a Dios, porque defienden muchas cosas que abusa la autoridad y con arbitrariedad se califica al ser humano o se le castiga de una forma que no es humana. Muchas veces los derechos humanos dicen, es que esta persona no es un delincuente, es una víctima de la sociedad. Y se comienza a victimizar. Síganme con mucho cuidado, por favor. Se comienza a victimizar a la persona. Pobrecito el asesino que mató en 1963 a John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald. Era un muchacho que estuvo de orfanatorio en orfanatorio, etcétera, etcétera. Después los comunistas lo contrataron o pasó estas cosas. Pero ese muchacho, cuando llega al juez, los jueces ahorita en Estados Unidos están eximiendo de culpa porque lo atribuyen al medio ambiente y más bien vamos a mandarlos al hospital psiquiátrico. No hay que ejecutarlos, ni la cámara de gases, ni tampoco la inyección letal de la cámara o la pena de muerte. Esa persona no merece ni 50 años de prisión. Esa persona no es una persona normal. Hay que mandarlo a un hospital. Y los abogados luchan por todos los medios actualmente para que las personas sean victimizadas y no sean responsables, como dice Dios, de su conducta. Muy bien, la antropología bíblica, al contrario, nos enseña, ¿verdad?, totalmente que el ser humano, la Biblia nos enseña que el ser humano, al contrario de lo que se dice en la psicología y en la autoestima, no, la Biblia nos dice que el ser humano se ama demasiado a sí mismo. Dice en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, porque en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Y ahora si nosotros les reenfatizamos la autoestima, imagínense el monstruo que estamos creando.
Es que tú necesitas amarte más a ti mismo. Tenemos que comprender esta mañana qué significa realmente amarse a sí mismos. Pero la Biblia dice que el problema humano es que nos amamos demasiado y por eso somos tan egoístas. Todo para acá y yo, el rey del yo. Nada para allá. Quiero que me haga feliz mi esposa. Voy a divorciarme porque no me hace feliz. Ando buscando una mujer que me haga feliz. Y agarras la revista Cosmopolitan o las telenovelas y me voy a divorciar de mi esposo porque voy a buscar un hombre que me haga feliz. No soy feliz en mi matrimonio. Espérame tantito. Nadie se casa para buscar que lo hagan feliz. Nos casamos cuando comenzamos a entender la función del ser humano. Nos casamos para tratar de hacer feliz a la otra persona. Y al hacer feliz a la otra persona, me hago yo a mí mismo feliz. Porque si yo maltrato a mi esposa, si yo critico a mi esposa, si yo no la levanto y la cultivo como una flor, eso que estoy haciendo contra ella, dice Efesios capítulo 5, nadie aborreció su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. La lección profunda espiritual es que nos dice Dios, el que trata mal a su pareja se está autodestruyendo a sí mismo. Y maldiciones grandes vienen sobre los varones que tratan mal a su esposa, como muchas veces la impotencia sexual. Hay muchos varones que padecen impotencia sexual, no porque tengan un problema físico o emocional, sino porque hay cosas espirituales, dice la Biblia, que nos afectan físicamente. Porque el programa de Dios es que tú hagas feliz a tu esposa sexualmente, emocionalmente y espiritualmente. Dios bendice el sexo dentro del matrimonio y Dios quiere que tengamos relaciones sexuales satisfactorias, pero algo está impidiendo muchas veces esa bendición de Dios y es el pecado. La forma en la que tú tal vez la tratas a ella. O tus adulterios imaginarios o fantasiosos sexuales que tienes. O las películas que ves a escondidas de pornografía. Todo eso atrae a nuestras vidas maldiciones a nuestro hogar y a nuestro matrimonio. Y Dios dice en Isaías, no es que mi mano se haya cortado para bendecirte, hijo mío, hija mía. Es que tus pecados han hecho obstáculo, me han impedido poder entrar y bendecir tu matrimonio, bendecir tus hijos, bendecir tu negocio. Yo los quiero bendecir. Di mi vida en una cruz por ustedes. ¿Cuánto más no daré todas las cosas si ustedes me las piden? ¿Y qué pasa cuando no las tenemos? Algo se está interponiendo y entonces vamos al psicólogo. Van al psiquiatra. Oiga, doctor, pues fíjese que mi esposo en la noche aúlla como coyote a las 2 de la mañana. O mi esposa tiene una conducta o tiene un desorden múltiple de la personalidad, como la psicología ha bautizado ahora a la paranoia. Cada año, cada 2 años, la psicología cambia de nombres y bautiza con diferentes nombres los problemas mentales del ser humano. Existen más de 300,000 términos para poder decir quién es una persona anormal y quién es una persona normal. Increíble. De acuerdo a la Biblia, el hombre se ama demasiado a sí mismo y si el hombre amara al contrario de esto, más a su prójimo y más a Dios, tendría una mejor clase de vida. Porque más bienaventurado es la persona que vive y que da a los demás que aquellos que solamente esperan, dame, dame, dame. Pues yo me voy de esta iglesia porque nadie me ama. Y me voy de aquí porque no me saludó doña Chencha. Y esa persona me miran feo. Y así está el ser humano, siempre buscando quien me ame, quien me abrace, quien tenga compasión de mí, quien me ayude a lamer mis heridas. Y comenzamos a hundirnos en la autolástima. Nadie me quiere y esto y el otro. Y inmediata como consecuencia brota la amargura.
Y la amargura es el veneno más grande que un cristiano pueda desarrollar. ¿Y de dónde viene esa amargura? Precisamente de la insatisfacción, de la frustración, de que estás esperando algo de alguien y no lo tienes y te frustra. Y eso te amarga contra el mundo y contra la persona y contra todos. Y contaminas, porque una persona amargada contamina a las personas a su alrededor, comenzando a sus hijos y a su familia. La amargura es como la radiactividad que contamina espiritualmente. De acuerdo a la Biblia, el camino para la salud mental y espiritual es la santificación. Es la santificación. Las Escrituras, el Espíritu Santo, la oración y la gracia de Dios son las soluciones de Dios para la salud mental y espiritual. No el psicólogo ni el psiquiatra. Jesús dijo en Juan 10:10, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que disfrutes cada día, para que tengas ecuanimidad, para que tengas inteligencia, para que tengas seguridad, para que tengas paz. Porque sin la paz no podemos hacer nada en la vida. Una persona que no tiene paz no puede concentrarse, no puede tomar decisiones adecuadas. Una persona que no tiene paz no tiene la capacidad de discernir la voz del Espíritu Santo. Vienes a la Biblia sin paz, no la entiendes, te aburre, no la entendiste, la cierras y mejor te vas a ver el triunfo del amor. O ya no sé ni cuál es la nueva telenovela, ¿verdad? Me contaron por ahí. En Amós, en el Antiguo Testamento, capítulo 5, esto es maravilloso. Dice el profeta Amós 5, versículo 4. Pero así dice Jehová, búscame y vivirás. Búscame y vivirás. Cristo lo dijo en el Nuevo Testamento, Mateo 6:33. Busquen mi reino y mi justicia y todas las demás cosas se las daré por añadidura. Dice Amós 5, versículo 14, busquen lo bueno y no lo malo para que vivan. Y no está hablando solamente de existir físicamente como las plantas o como los animales. Cuando Cristo dice, vengo a que tengan vida y que la tengan en abundancia, bueno, todos estamos vivos. Y hay personas malas y buenas que están vivas. No se refiere a eso Cristo, se refiere a una vida abundante. ¿Cuál es la vida abundante? Una vida de seguridad, de propósito, de sentido, de saber a dónde voy, de levantarme en paz, de bendecir, de no tener nada contra nadie en esta vida. Me han azotado, me han perseguido, me han calumniado, me han dado chismes, a todos los he perdonado. Yo sigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y esta abstención de no hacer caso de las circunstancias, ni lo que te hicieron, ni cuando eras chiquito, ni cuando eras grande, ni la semana pasada, esta abstención de borrar todas estas cosas y concentrarte en Jesús, te lleva de victoria en victoria. No hay otra manera de vivir. ¿Cuándo es cuando una persona comienza a visitar al psicólogo o al psiquiatra? Cuando esa persona, de acuerdo a nuestra perspectiva, está manifestando actitudes no normales. Y entonces les voy a decir lo que sucede. Vas al psiquiatra y vas al psicólogo. Oiga, doctor, estas cosas, él te va a acostar en un sillón. Y te va a dejar que hables lo que quieras. Cuénteme, y él se va a poner así en el sillón y te va a esperar, le vas a contar, bla, 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 bla. Muy bien. Ahora yo sé, me dice el psicólogo, porque verdad usted está frustrado, te va a decir, ellos van a diagnosticar la raíz del problema de tu conducta. Bueno, mire usted, don Pancho está así porque mire, su papá fue muy agresivo, su mamá era prostituta, o usted lo trataron mal, o usted nunca tuvo amor, ahora usted quiere hacer lo mismo, o usted lo violaron de era niño, ahora usted también quiere violar a los demás para vengarse, en fin. Y después de que te diagnostican, porque la psicología muchas veces sí puede sacar un diagnóstico de por qué eres así, pero la psicología y la psiquiatría, escúchenme bien, no tienen la medicina. Esos problemas de por qué eres así no los pueden manejar más que con chochos, con pastillas.
Inmediatamente un psiquiatra y un psicólogo, y ustedes que los han visitado, pueden ser testigos. Sales con un frasco de chochos o de pastillas tranquilizantes, Valium, Equanil, Prozac. ¿Por qué? Porque la esquizofrenia y la conducta y la paranoia no se puede manejar más que la sangre de Jesucristo. La sangre del Hijo de Dios. La psicología es una pseudociencia. No es una ciencia como la termodinámica o como la química, etcétera, etcétera. Es una pseudociencia y es una de las invenciones del siglo XX diseñadas para explicar, diagnosticar y tratar problemas de conducta sin tomar en cuenta a Dios. En otras palabras, nosotros los hombres somos capaces de ayudarnos a nosotros mismos. Por favor, no me atrevas a decirme nada, Dios. Tú no tienes absolutamente, tú estás fuera de la ecuación. Nosotros los seres humanos podemos ayudarnos a nosotros mismos, podemos resolver los problemas de la economía, podemos resolver los problemas de la conducta, podemos saber cómo ser papá, cómo ser mamá, cómo ser buen hijo. Yo sé cómo llevar mi negocio. En nada te metas tú, por favor. Yo soy capaz de hacer todo esto. Esto es lo que se llama el humanismo. No el humanitarismo, que es otra cosa. Cuando eres humanitario y tienes compasión de los humanos. El humanismo es la filosofía que enseña que el ser humano ha desbancado a Dios en todas las áreas de su vida y que se cree capaz de poder resolver sus problemas sin la ayuda de la Biblia y la ayuda de Dios. Esto la Biblia le llama soberbia. Soberbia, profesando ser sabios, profesando que nosotros podemos y sabemos y conocemos, nos convertimos en necios. En Jeremías capítulo 17 hay un diagnóstico en el Antiguo Testamento acerca de la profundidad de lo que existe y de lo que es el corazón del ser humano. Y lo vamos a ver con mucho detalle porque es uno de los versículos más descriptivos que nos revelan el problema de la conducta humana. Dice Jeremías 17:19. Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa que conozcas en el universo. Es lo que dice. Más que todas las cosas. No hay cosa. Aquí queda desbancado el diablo. Síganme con cuidado. Porque el diablo es un engañador. ¿Verdad? Precisamente es uno de sus atributos del diablo y características del diablo, que es un engañador. Pero cuando dice la Biblia que dentro de nosotros hay más engaño todavía que lo que el diablo nos puede engañar, o que David Copperfield, o que cualquier otra persona, o que cualquier otro mago te pueda hacer, cualquier cosa en el mundo que se pueda comparar con el engaño, nadie le gana al engaño que traemos dentro. El diablo nos engaña gracias a que en nosotros hay la naturaleza que siempre está dispuesta, increíble, a ser engañada. ¿Cómo es posible que Adolfo Hitler a 85 millones de alemanes los haya engañado? Y no eran 85 millones de indígenas tlaxcaltecas y chipiltepoltecas. Eran científicos, físicos, matemáticos, abogados, licenciados, doctores en filosofía, en ciencias políticas, filósofos, bla, 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 bla. Eran 85 millones de personas cultas, letradas. ¿Cómo es posible que no hayan podido ver detrás de los discursos y de las enseñanzas y de la retórica de este líder alemán, que se escondía el mismo diablo?
Cuando Adolfo Hitler dijo en 1942-43, el Tercer Reich, o sea, el Tercer Imperio, Reich significa imperio, el Tercer Imperio, porque el Segundo Imperio fue en la Alemania y fracasó, y él creía que por tercera vez Alemania se iba a levantar. El tercer intento de Alemania va a durar, dijo, 1000 años. Cálmate, ni el milenio ha llegado, Adolfo. ¿Lo creyeron? Y cuando se corrieron las cortinas y llegó el general MacArthur con los aliados ingleses y norteamericanos a través de Dunkerque y entraron por Francia para poder llegar hasta Berlín, y encontraron los millones de personas muertas en los campos de concentración, los miles de cadáveres de budistas, monjes budistas alrededor del búnker de Hitler, porque él comenzó a consultar a los filósofos orientales, porque le dijeron a Hitler que en los montes Himalayas, a través de la sociedad del Thule, se encontraba el secreto de Friedrich Nietzsche y de Freud, el superhombre. Estos filósofos, Darwin, Freud, Marx, Nietzsche, comenzaron a pavimentar el camino para que en los 60, 70, 80 del siglo XX, el 70-80% de los universitarios se volvieran ateos. No fue hasta los 80s, 90s que está comenzando a resurgir otra vez. Y estamos comenzando a reanalizar que lo que se nos enseñó no es correcto a la luz de la Biblia. A la luz y al testimonio juzguemos todas las cosas siempre. Y se ha introducido la psicología a la iglesia como algo necesario. Y los pastores, muchos pastores en el mundo, en lugar de mandar a una persona a que se arrepiente de sus pecados o tal vez a una liberación de demonios, los mandan al psicólogo y al psiquiatra, porque se creen incapaces de poder ayudar a una persona a cambiar su conducta. Y se ha aceptado como algo que es normal ya. Ya es normal que vayan los cristianos al psicólogo. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. Hay psicólogos y hay personas capacitadas que son cristianas. Por ejemplo, mi hermana Tere, que tiene dos doctorados en psicología familiar y en muchas cosas de la universidad con altos honores, cuando comenzó a crecer en Cristo, comenzó a hacer a un lado todo lo que era freudiano y comenzó a introducirse en la Biblia. Y ahora mi hermana como psicóloga, ¿verdad? De profesión, pero ahora con la psicología de la Biblia, con el diagnóstico de Dios, ayuda a la gente dándoles las soluciones que la Biblia nos da, porque solo Dios nos puede decir qué es lo que nos puede cambiar. ¿Quién puede tener un hogar feliz, un matrimonio feliz, tus hijos felices? Solo Dios nos lo puede decir. No los hombres, son hombres como tú y como yo, no son dioses, los psicólogos ni los psiquiatras. Solo un psicólogo lleno del Espíritu Santo te puede ayudar. Y si no, te vuelve más loco que un chivo. Por ejemplo, la psicología ha comenzado a enseñar y ya se acepta. Vean ustedes el ejemplo. Que el pecado es una enfermedad o una adicción. Soy adicta al sexo. Soy adicto al alcohol. Soy adicto a las drogas. Fíjense la palabra adicto o enfermo, no pecador. ¿Sabes qué? No eres adicta al sexo. Eres una depravada al sexo. No eres adicto al alcohol, eres una persona que amas el pecado y no has querido dejarlo. Y ahora te encuentras en la esclavitud en la que no puedes librarte del alcohol, ni de las drogas, ni de la cocaína. ¿Por qué? Porque solo una fuerza invisible y poderosa en el cielo nos puede librar. Cristo vino a liberar a los cautivos. Nuestro versículo, Jeremías 17:9, vamos a analizarlo con microscopio. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Vamos a ver cada palabra. Vean qué banquete nos da Dios. La palabra engañoso es la palabra hebrea akov.
A-Q-O-B de Víctor. Akov, que significa chueco o torcido o desviado. Vamos por orden. La palabra corazón es la palabra griega lev. L de Lola, E de Enrique, B de Víctor. Lev. Y siempre que la Biblia usa la palabra corazón se refiere a 4 cosas. Apúntalas. Los sentimientos, las emociones, la voluntad y el intelecto. Cuando dice la Biblia, guarda tu corazón sobre todas las cosas, Proverbios 4, o cuando del corazón salen las malas cosas, siempre que la Biblia usa la palabra corazón, está hablando de nuestros sentimientos, nuestras emociones, la voluntad y el intelecto. Vamos por orden. Engañoso, chueco y torcido nacimos emocionalmente, sentimentalmente, intelectualmente y voluntariamente. ¿Van siguiéndolo? Nacimos con emociones distorsionadas y chuecas, y por eso el ser humano, en lugar de guiarse por la palabra de Dios, el ser humano se guía por las emociones y los sentimientos. Es que ya no siento amar a mi esposa. Imagínate cada vez que yo siento algo, imagínate que yo no siento ir al trabajo. Es que ya no siento, papá, que debo de seguir estudiando. Ya no siento que te amo. Oye, las emociones suben y a veces estamos acá y enamorados y de repente hay un pleito, gritos, sombrerazos y bajan las emociones, y ahí es cuando ya no siento amar a mi esposa, y ahí es donde viene la tentación del diablo, cuando bajamos en la curva y entonces nos llega y nos presenta otra mujer, otro muchacho, otro hombre, otra mujer, porque nos quiere agarrar de bajada el Satanás siempre. Pero si cuando vas de bajada y dices no siento, oh Dios, no siento, pero no justifica nada mi adulterio, aunque mi esposa tenga cara de la leona de Tlanepantla, y aunque mi esposo esto no justifica nada. Aquí, Señor, yo quiero ser fiel. Fortaléceme, Padre, obra sobrenaturalmente, haz un milagro en mi vida, porque el amor es tuyo, Señor, y tú regresa, porque es peligroso que yo siga así. Dame ese amor que ya no tengo por mi esposo y por mi esposa. Y cuando estamos en el pozo de la desesperación y Dios ve nuestra fe, en lugar de abandonarnos al pecado, Dios entonces nos levanta y nos vuelve a subir otra vez, porque vamos de gloria en gloria, en gloria, en gloria con Él. No podemos quedarnos en un nivel de hace 5 años. Yo, hoy en la mañana que hablaba con mi esposa por teléfono, le dije, hoy en la noche, primero Dios, llego a casa. Regresamos ahora con toda la familia la semana que entra para pasar aquí la Navidad. Y le hice hoy en la mañana a mi esposa que hablaba por teléfono y le decía, por favor, hazme una lista de este año en que has notado que soy inconsistente. ¿Qué cosas me has oído predicar o decir que no estoy viviendo? Quiero que seas sincera. ¿Qué actitudes me has visto con mi hijo, con mi hija, con ustedes, en las que he fallado como padre? Y si nosotros mantenemos este espíritu de saber que somos imperfectos y que tenemos que seguir subiendo y subiendo y subiendo, y que necesitamos gente a nuestro alrededor, ¿quién más que nuestra esposa, que las 24 horas sabe cómo somos? Nuestros hijos, nuestros amigos. Si no tienes amigos íntimos que sean lo suficientemente amigos para reprenderte y decirte, no con desprecio, ¿verdad? Eres un borracho, esto, sino, oye, Juan, esta área de tu vida la veo mal, hay que encarrilarla. Y si alguna persona te dice, pues, ¿no te has visto tú la cara? Cuando tenemos esa actitud ante la exhortación o ante el regaño, es cuando manifestamos soberbia. Pero si nos mantenemos blanditos y humildes, gracias por la crítica. Si la crítica es positiva, me va a edificar. Y si es negativa, me va a humillar. ¿Para qué me defiendo de la crítica? Bienvenida a la crítica.
Pero si me quiero defender hasta la crítica, tú no te has visto la cara, y no viste lo que hicieron esas cosas, y sacamos el escudo y sacamos la espada, es porque estamos blindados para que no entre a nuestro corazón. Nos lastimamos demasiado fáciles por el orgullo que tienes del tamaño de la Torre de Babel. Pero si nos mantenemos, somos imperfectos. Ninguno puede decir aquí ya, ¿verdad?, que ya es querubín. Todos estamos llenos de defectos e imperfecciones. Nos necesitamos, como dice en Hebreos 10, exhórtense unos a otros para que no se endurezcan por el engaño del pecado. Dichosos sean ustedes cuando tienen amigos y amigas que te dicen tus verdades y que no te enojas, porque vas a crecer y vas a crecer y vas a crecer. Chuecos, torcidos, desviados están nuestros sentimientos y nuestras emociones. No confiemos en nuestras emociones y sentimientos que son engañosos. Es que, pues mire, yo tengo un hijo de 15 años y metió marihuana a la casa y ya le dije, Pepito, es la tercera vez que metes marihuana. Y yo me quedo así, ¿no? Es que me da lástima mi Pepito, pastor, ¿verdad? ¿Y cómo lo puedo echar a la calle? Entonces, en este momento, estos padres, ¿qué están haciendo? Están confiando más en sus sentimientos, que es sentimentalismo, y están dejando a un lado a Dios. Están confiando más en lo que ellos sienten que en lo que Dios dice. La necedad, dice Dios, está ligada al corazón del muchacho. La rebelión está pegada al corazón de nuestros jóvenes y la vara de la corrección los apartará de ella. Ok, yo estoy de acuerdo que un muchacho de 18 años, pues ya, o de 15, pues ya no se le puede pegar ni bofetar, ni mucho menos, ¿verdad? Si no lo hiciste de niñito, va a crecer la rebelión y va a crecer la rebelión. Pero si llegan a la juventud con esa rebelión es porque hay chicos, no les quitamos la rebelión de su corazón, los dejamos berrinchudos. Y los hijos consentidos avergüenzan a los padres. Entonces, esa madre, ¿qué tiene que hacer? No es 2 veces. Tú vuelves a traer marihuana aquí a la casa y pones tu maleta en la calle. Ay, pero mi hijito lo va a atropellar un coche. Lo va a acabar en el psiquiátrico. A lo mejor lo meten a la cárcel. Váyalo a visitar al psiquiátrico, a la cárcel, 1000 veces mejor. Porque en el momento en que usted pone a su hijo de patitas en la calle, porque no se somete a la autoridad, usted está crucificando como a Abraham. Abraham, dame a tu hijo. ¿Cómo que te voy a dar a mi hijo? Oh, no lo entiendo. Mis sentimientos y emociones me dicen que no, pero sacrifico mis emociones porque tú lo dices, Señor. Y cuando Abraham está dispuesto a clavar el cuchillo, un ángel le detiene la mano y si oye la voz, ahora veo que temes a Dios. Cuando tomamos esa actitud nosotros y ponemos a nuestros hijos ahí, es cuando viene la bendición de Dios. Todos los padres vamos a pasar la prueba de Abraham. El momento en el que Dios nos dice, ya llegaste a la universidad, porque Abraham no hizo esa prueba antes. Él había llegado ya a un momento en el que Dios ponía esa prueba, porque quería pasarlo a otro nivel de espiritualidad, a otra dimensión profética. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder decir, no mis sentimientos, sino lo que dice Dios, a pesar de lo que el diablo nos dice, si lo corres a tu hijo, lo va a atropellar y va a pasar esto. Cuando llegamos a ese punto de creerle a Dios, es cuando Dios protege a nuestro hijo y a la hija. Y a lo mejor sí es cierto, en la semana que entra en el hospital o un accidente leve que tuvo, pero lo que quiera que hagamos, si se lo entregamos a Dios, Dios nunca le da nada peor a aquel que le entrega lo que más le duele en su corazón. ¿Escucharon lo que les dije? Dios siempre les da lo mejor a los que le dejan escoger a Él. Pero cuando nuestras emociones y nuestros sentimientos nos gobiernan, Dios nos juzga. Como en Samuel juzgó a Elí, el sacerdote, que sus hijos fornicaban en la iglesia y no les decía nada. Qué juicio cayó tan grande sobre esa casa y sobre la familia de Elí. Ahora la psicología comienza a tratar de introducirnos, ¿verdad?, con otros argumentos, con otras filosofías, etcétera, etcétera. El pecado es una enfermedad o una adicción, por lo cual la persona solo necesita terapia.
y no arrepentimientos. Vamos a terapiarlo. Tráigamelo aquí a la consulta unas 5 veces más, don Pancho a su hijo o a su hijo o a su esposo, unas 4 terapias, etcétera, etcétera. Pero la persona nunca es confrontada con el arrepentimiento. ¿Qué significa esto? La Biblia dice que el pecado es el enemigo del hombre. Y cuando la semana pasada yo pequé, o hace 3 semanas, o hace 5 meses, o hace 3 años, adulteré o forniqué, etcétera, etcétera, ya siendo cristiano, y esos pecados no los he confesado y no me arrepentí de esos pecados, dice la Biblia, o que pasaron 2, 3, 4 años, dice la Biblia, tus pecados te alcanzarán tarde o temprano, a los 50 años, a los 55 años, pero Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, lo vamos a recoger, nos alcanzan los pecados. Entonces, cuando hay pecados no solucionados en el pasado, que nos alcanzan en el presente, comienzan a descomponer nuestra personalidad. Comenzamos a tener problemas que la psicología le llama mentales. Y la Biblia le llama en Santiago capítulo 1 una mente dividida. El hombre de doble ánimo. Esa palabra ánimo es alma, suche en el griego. El hombre que tiene 2 mentes. La persona que es una cosa en su casa y es otra cosa en la iglesia. El muchacho que es una cosa con su novia y otra cosa con sus amigos. La muchacha que es una cosa con sus papás y es otra cosa con sus amigas. Cuando comenzamos a tener 2 máscaras, 2 personalidades, y no somos como somos en el camión, en la ruta 100, con el novio, con los amigos, en todas partes, nos comenzamos a desintegrar. Y entonces la psicología le llama paranoia, que significa, esquizofrenia, que significa mente dividida. Es que esa persona tiene múltiples desórdenes de la personalidad. Y por eso es una cosa acá, y en la noche se enoja, y después es un santo en la iglesia, y tiene cara de San Anselmo en la iglesia, que no rompe ni un plato, y a los hijos es un ogro, con la esposa es un esto, y a la iglesia llega con cara de San Patricio de Juanes. Y con los amigos es otra personalidad. Entonces, ¿qué es lo que causa esta división de nuestra persona? ¿Por qué no somos como somos? ¿Por qué no somos auténticos? ¿Por qué siempre una máscara? ¿Por qué tengo que proyectar una personalidad que no soy? Porque estoy descompuesto interiormente, porque no tengo mi identidad totalmente aceptada ni obtenida por la sangre de Cristo, y trato de ser algo que no soy, y mientras más trato de ser lo que no soy, más me descompongo psicológicamente. Y entonces es cuando recurrimos a la psicología o al psiquiatra, porque la persona comienza a desvariar. El 85% de las personas que se encuentran en los hospitales psiquiátricos los tienen totalmente enchochados. Tú metes a una persona a un hospital psiquiátrico y llegas y parece que ya están todos locos. Todas esas personas que parecen locas y que uno huye como coyote, el otro se viste como Santa Claus y el otro está contando la arena, etcétera, etcétera, que ya están locos a la luz del mundo, son personas que nunca arreglaron en una época de su vida sus vidas ante Dios. Violaron totalmente la línea divisora y pasaron al campo del enemigo, y el enemigo está esperándonos para matar, robar y destruir nuestra mente. Y esas personas en los psiquiátricos, en los hospitales, ¿cómo los pueden, en el manicure, verdad, como decimos en México, cómo los pueden mantener? Dándoles todos los días chochos, porque si no hasta se matan entre ellos con pura medicina y medicina y medicina, y todos son afectando su sistema nervioso. No los pueden curar, no hay cura, el ser humano no tiene la cura, fue la cruz donde Dios arregló nuestro problema, en la cruz de Cristo. De acuerdo a la Biblia, no existe ningún conocimiento elevado, ninguna verdad escondida, aparte de los recursos
todos suficientes que nos ha dejado Dios en la Biblia y en Cristo para cambiar nuestro corazón. Vuelvo a repetir esta verdad. De acuerdo a la Biblia, no hay ninguna otra verdad escondida o gnóstica. Hay una secta que se llama los gnósticos, que dicen que tienen verdades escondidas para poder solucionar y mejorar la raza humana. De acuerdo a la Biblia, no hay esas verdades escondidas. Todo se encuentra en la Biblia. Veamos estas lecturas en 1 de Timoteo capítulo 6. A la luz y al testimonio. Dice 1 de Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, cualquier otra filosofía, cualquier otra terapia, cualquier otra doctrina, cualquier otra cosa que oigas de Juan Camaney, del Premio Nobel de Medicina y de ese físico, científico, matemático, doctor en ciencias políticas, bla, 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 o de ese famosísimo escritor, cualquier otra cosa que oigamos que no se conforme a las sanas palabras. Esta palabra sanas es saludables. La palabra de Dios sana nuestros huesos, medicina nuestro cuerpo. La palabra de Dios. Cualquiera que no se conforma a las palabras saludables de Cristo y a las enseñanzas o a la doctrina que es conforme a la piedad, dice la Biblia que estas personas, llámese como se llamen, estas filosofías, estas sectas, están envanecidos. Porque cualquier otra enseñanza que no provenga de la Biblia está diciendo que el hombre tiene una mejor terapia o medicina que Dios. ¿No es verdad? Cualquier otro secreto que por ahí sale de Freud, Carlos Marx, Nietzsche, Paul Sartre, cualquier opinión de cualquier hombre, llámese Stephen Hawking, el padre de la física moderna, etcétera, etcétera, cualquier opinión de cualquier persona, o de cualquier libro que diga que es mejor que la Biblia, o que tiene una mejor medicina para el ser humano, está envanecido. Porque esa persona se ha creído Dios, que conoce cómo componernos a nosotros. Dice la Biblia, nada sabe. En mi tierra dicen que es un bruto. En mi tierra. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura, segunda de Timoteo 3:16, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. No la hicieron los hombres. Los 66 libros de la Biblia no es obra humana, es obra de Dios. Y dice la Biblia, y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, todo aquello que nos lleve a la perfección. En la Biblia la palabra perfección, teleios, en el griego es madurez, porque la perfección no la vamos a alcanzar hasta la otra vida. Todo aquello que nos lleve a la madurez está, no en la oficina del psiquiatra ni el psicólogo, está en las Sagradas Escrituras, a fin de que el hombre de Dios sea maduro e enteramente preparado para toda buena obra. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas, aquí no hay excepciones, todas las cosas que pertenecen a donde, a la vida y a la piedad, o sea, a la vida cristiana, todas nos han sido dadas tiempo pasado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo podemos apropiarnos de la medicina? ¿Cómo podemos apropiarnos de la salud mental? ¿Cómo podemos mejorar nuestra vida individual, matrimonial, familiar y nacional a través del arrepentimiento? Y el mensaje para todos en esta mañana es: arrepiéntanse.
¿Qué significa arrepentirse? Significa cambiar de manera de pensar. Metanoia en el griego. Metanoia. Cambiar mi manera de pensar. Cambiar mi manera de ver las cosas. Cambiar mi manera de no ver ya a mi esposa como una esclava y una sirvienta. Cambiar mi manera de pensar y ver a mi esposo como el hombre que Dios puso en mi vida para que sea el capitán, y ya no me voy a meter yo que mi capitán, que mi marido sea el que agarre el timón, y no va a haber matriarcado, va a haber patriarcado en mi casa, porque el hombre es el que tiene que llevar el timón de su casa. Y si yo como mujer veo que mi esposo no lo tiene, Dios cambia mi manera de pensar. Yo pienso que lo debo dominar, no, ahora voy a someter para que lo guíe, y te entrego a mi esposo, y ya él si mete la pata, tú lo arreglas, Señor. Voy a cambiar mi manera de pensar hacia mis padres. Voy a cambiar de manera de pensar de cómo educar a mis hijos. Voy a cambiar mi manera de pensar respecto al sexo. Ya no van a ser mi carne la que me guíe y la pornografía. No, el sexo es santo, es sagrado. Oh Dios, me arrepiento. Ya no quiero pensar como yo pensaba. Quiero guardarme, si soy joven, hasta el matrimonio para tener sexo con mi esposo. Nadie se ha muerto por no tener sexo. No les creas a los psicólogos que es necesaria la masturbación, porque eso enseña la psicología. Que es necesaria la autocomplacencia para que no te descompongas y para que tengas salud. Mentiras, mentiras, mentiras. La Biblia dice, no cometerás inmoralidad. Y cuando tú tienes autocomplacencia sexual, ¿qué estás haciendo? Estás teniendo imágenes, porque para eso necesitas imágenes, revistas, películas. ¿Y qué pasa? Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para poder desearla, ya adulteró con ella. Cuando nosotros nos comenzamos a someter a la Biblia y a sus preceptos, Dios nos comienza a bendecir, como ustedes no se imaginan, porque Dios premia la obediencia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, la ley de Jehová, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tus mandamientos son rectos, alegran el corazón. Tu precepto es puro, porque tu palabra alumbra nuestros ojos. Gracias porque tú eres el que diagnosticaste el problema humano que se llama pecado. Pero Dios no solo hizo el diagnóstico o el diagnóstico de la enfermedad humana, sino que Dios nos proveyó la medicina en la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Ven a Jesús en esta mañana, en esta tarde. Abre tus brazos como los abrió en la cruz y abraza la cruz, porque es en la cruz donde vas a encontrar la sanidad de tu vida, la sanidad de tu matrimonio, la sanidad de tu familia. Y si tú quieres hacer esta oración, ustedes que nos ven por la televisión también, dile en tu corazón estas palabras a Dios. Señor, en esta mañana creo tu diagnóstico, que estoy enfermo, enferma de pecado, y que la medicina solo la tienes tú. Y creo que en la cruz, la sangre que tu Hijo derramó tiene el poder de cambiar mi vida. Señor Jesucristo, te invito a mi corazón como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Restaura mi manera de pensar. Bendice mi familia. Quiero vivir en paz los días que nos quedan en este mundo. Y quiero vivir para ti, para hacer tu voluntad, perdonar a los que me han ofendido y vivir con esa compasión en la que tú viviste para compadecerte de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.